Durante más de 229 años, Oak Island ha consumido fortunas, desafiado a generaciones de exploradores y se ha negado a entregar la respuesta escondida bajo su suelo. Los historiadores estiman que se han invertido más de $100 millones en la búsqueda con innumerables operaciones de perforación, más de 50.000 toneladas de tierra, extraídas y sofisticados estudios subterráneos, llevados a cabo durante décadas. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, la isla continúa guardando su mayor secreto, dejando a cada nueva generación creyendo que finalmente puede ser ella la que descubra la verdad. Ahora una nueva serie de lecturas subterráneas reportadas ha reavivado una vez más la fascinación mundial por el legendario Money Pit. Según informes recientes sobre la búsqueda en curso, el equipo de perforación de Vanessa Lucido ha identificado señales subterráneas inusuales debajo de Money Pit que han llamado la atención inmediata tanto de los ingenieros como de los seguidores del misterio desde hace mucho tiempo. Según se informa, los datos preliminares sugieren lecturas de densidad metálica excepcionalmente altas, entre aproximadamente 110 y 140 pies debajo de la superficie, lo que provocó nuevas especulaciones sobre lo que aún puede permanecer oculto bajo tierra. Algunas estimaciones que circulan entre los comentaristas incluso han sugerido que si finalmente se demostrara que la anomalía contiene material valioso, su valor potencial podría acercarse a cientos de millones de dólares, aunque ninguna estimación de este tipo ha sido confirmada de forma independiente. Como siempre en Oak Island, afirmaciones extraordinarias han generado una curiosidad extraordinaria. Los informes más recientes describen varios equipos separados que producen resultados intrigantes. Se dice que el mapeo sísmico identificó áreas cuya densidad parecía significativamente mayor que la del suelo circundante, mientras que según se informa el radar de penetración terrestre, reveló lo que podría ser un vacío subterráneo que mide casi 6 metros de ancho. Algunos observadores también han descrito imágenes adicionales de la cámara del pozo que capturan brevemente un reflejo de aspecto metálico en lo profundo del pozo. Individualmente, ninguna de estas observaciones proporciona una prueba definitiva, pero juntas han alimentado otra ola de entusiasmo en torno a la isla. Debido a estos hallazgos reportados, varias teorías han resurgido rápidamente. Algunos investigadores han sugerido la posibilidad de una cámara revestida de piedra, mientras que otros continúan explorando la idea largamente discutida de túneles de inundación ocultos, o un elaborado sistema de ingeniería subterránea construido hace siglos. Sin embargo, hasta el momento ninguna de estas interpretaciones ha sido confirmada mediante excavación directa. El misterio sigue siendo exactamente eso, un misterio pero que parece más convincente que nunca para quienes siguen cada nuevo acontecimiento. La escala informada de la actual operación de perforación refleja la seriedad con la que se están tratando los últimos hallazgos. Según varios relatos, los esfuerzos de excavación se han expandido a un horario continuo de 24 horas con equipos que rotan día y noche para maximizar la temporada de trabajo limitada. Los informes también han sugerido que ya se han invertido muchos millones de dólares solo durante esta última fase, lo que ilustra tanto el enorme compromiso financiero como la determinación que impulsa el proyecto. Cada hora adicional de trabajo conlleva enormes costos y enormes expectativas. Vanessa Lucido ha sido reconocida frecuentemente por supervisar algunos de los proyectos de perforación técnicamente más exigentes en América del Norte, y los informes sugieren que ha descrito la excavación actual como una de las operaciones más riesgosas jamás intentadas en Oak Island. El mayor peligro no es simplemente lo que se pueda encontrar bajo tierra, sino lo que podría suceder antes de que se alcance algo. Los ingenieros deben lidiar constantemente con terrenos inestables, enormes presiones de agua y la posibilidad de que estructuras subterráneas previamente desconocidas colapsen sin previo aviso. En Oak Island, el progreso siempre ha conllevado riesgos considerables.
Si realmente existen cámaras subterráneas debajo del Money Pit, pueden estar rodeadas por el mismo complejo sistema de inundaciones que ha frustrado a los exploradores durante más de 2 siglos. Una falla estructural podría permitir que el agua ingrese a la excavación en cuestión de minutos, abrumando el equipo y obligando a detener las operaciones. Esa posibilidad explica por qué cada etapa de la perforación se realiza con extrema precaución a pesar del entusiasmo que rodea a los descubrimientos informados. La esperanza por sí sola no puede superar los desafíos de ingeniería que se esconden debajo de la isla. Durante casi 2 siglos y medio, Oak Island ha seguido siendo uno de los misterios sin resolver más duraderos de la historia. Los exploradores han buscado tesoros piratas, artefactos religiosos, documentos perdidos, bóvedas de valor incalculable y elaborados sistemas de túneles, pero cada expedición ha terminado con más preguntas que respuestas. Grandes inversiones han desaparecido bajo tierra junto con maquinaria rota, pozos colapsados y túneles inundados. Incluso después de generaciones de esfuerzos, la historia completa nunca ha sido revelada. Este último capítulo, sin embargo, ha creado una renovada sensación de optimismo entre muchos observadores. Según los informes, los estudios subterráneos más recientes han producido datos diferentes a muchas de las lecturas registradas durante temporadas anteriores. Aún se desconoce si esas anomalías representan en última instancia material valioso, una geología inusual o algo completamente inesperado. Aún así, la posibilidad por sí sola ha sido suficiente para captar una vez más la atención mundial. Según se informa, los radares de penetración terrestre, las imágenes sísmicas y las perforaciones profundas han identificado patrones que algunos ingenieros creen que merecen un examen más detenido. En lugar de aparecer como formaciones geológicas ordinarias, se ha descrito que partes de los datos muestran concentraciones y formas inusuales que parecen inconsistentes con la roca circundante. Si bien los expertos se muestran cautos a la hora de sacar conclusiones demasiado pronto, estas observaciones han alentado a realizar más investigaciones. Cada nuevo escaneo agrega otra pequeña pieza a un rompecabezas que se ha resistido a encontrar solución durante generaciones. Algunos especialistas han sugerido que las anomalías reportadas podrían indicar una gran cámara subterránea, una característica de piedra cuidadosamente construida o un sistema de túneles interconectados. Otros son más cautelosos y enfatizan que las formaciones geológicas naturales a veces pueden producir resultados de imágenes sorprendentemente complejos. Hasta que la excavación llegue directamente a la fuente, toda interpretación seguirá siendo provisional. Oak Island ha recordado repetidamente a los exploradores que las apariencias bajo tierra pueden ser engañosas. Naturalmente, la especulación se ha expandido mucho más allá de la propia evidencia técnica. Los partidarios de la teoría del tesoro se preguntan si las leyendas descartadas durante generaciones podrían llegar a contener al menos una medida de verdad. Los escépticos continúan pidiendo paciencia, señalando que descubrimientos prometedores anteriores a menudo han producido explicaciones decepcionantes una vez que la excavación avanzó. El debate entre esperanza y precaución se ha convertido en una parte casi tan importante de la historia de Oak Island como el misterio mismo. La expansión de operaciones reportada refleja la seriedad con la que el equipo aborda estos nuevos hallazgos. Los continuos programas de perforación, el personal adicional y las importantes inversiones en equipos especializados demuestran que los investigadores creen que las últimas anomalías merecen una exploración cuidadosa. Queda por ver si esos esfuerzos confirman o refutan en última instancia las teorías que circulan actualmente. Cualquiera de los resultados proporcionaría información valiosa después de siglos de especulación. Una mañana temprano, vientos fríos del Atlántico azotaron Oak Island, mientras los equipos se preparaban para otro día de excavación. Los focos todavía iluminaban algunas partes del lugar de trabajo porque las perforaciones habían continuado durante toda la noche sin interrupción. El sonido constante de la maquinaria pesada resonó por toda la isla
creando una atmósfera que se sentía muy diferente a la de un proyecto de construcción ordinario. Cada miembro del equipo entendió que estaban trabajando bajo uno de los misterios sin resolver más famosos de la historia. Los informes indican que Vanessa Lucido supervisó personalmente partes clave de la operación, mientras los ingenieros evaluaban los últimos datos subterráneos. En lugar de tratar la excavación como una perforación de rutina, el equipo tomó cada decisión con excepcional cautela, debido a la larga historia de colapsos e inundaciones de la isla. Sofisticados equipos de monitoreo permanecieron activos las 24 horas del día, midiendo la estabilidad del suelo, el movimiento del agua subterránea y la vibración estructural. Cada lectura importaba. Según los relatos que describen el proyecto para estabilizar el pozo de excavación, se utilizaron enormes equipos de perforación y pesadas carcasas de acero. Estos sistemas de protección están diseñados para reducir el riesgo de colapso y al mismo tiempo permitir que las cuadrillas continúen perforando más profundamente en terreno inestable. Sin embargo, incluso con técnicas de ingeniería modernas, el trabajo subterráneo en Oak Island sigue siendo técnicamente exigente. La naturaleza continúa desafiando cada avance logrado por la tecnología. Según se informa, los miembros de la tripulación recibieron frecuentes recordatorios de que esta operación difería significativamente de los proyectos de perforación ordinarios. Expediciones anteriores se habían topado repetidamente con inundaciones catastróficas, túneles que se derrumbaban y obstáculos de ingeniería inesperados precisamente en la misma zona que ahora se está investigando nuevamente. Esas experiencias dieron forma a cada decisión que se tomó durante la excavación actual. La historia sirvió tanto de advertencia como de guía. Después de más de 2 siglos de intentos fallidos, muchos observadores creen que la expedición actual posee ventajas tecnológicas que no estuvieron disponibles para las generaciones anteriores. Las imágenes sísmicas modernas, los sistemas de perforación de precisión, las bombas de alta capacidad y los equipos de monitoreo avanzados brindan capacidades inimaginables para los exploradores de los siglos XVIII o XIX. Aún así, la tecnología por sí sola no puede garantizar el éxito. Oak Island ha humillado a muchos buscadores decididos antes. Según los informes, la perforación profunda continuó produciendo lecturas inusuales entre aproximadamente 110 y 140 pies bajo tierra. A medida que las anomalías reportadas parecían cada vez más consistentes, los líderes del proyecto ampliaron el plan de excavación y agregaron generadores de respaldo, sistemas de bombeo de emergencia y medidas de seguridad adicionales. El objetivo era claro: continuar investigando minimizando los riesgos creados por las condiciones inestables del subsuelo. Cada precaución reflejaba la gravedad de la operación. Según se informa, uno de los momentos más comentados ocurrió durante una sesión de análisis nocturna dentro de la sala de control. Mientras los ingenieros revisaban nuevos datos sísmicos y de radar, apareció una señal inesperada en las pantallas de monitoreo, captando inmediatamente la atención de todos. Al principio, los técnicos supuestamente sospecharon un mal funcionamiento técnico y repitieron los escaneos para verificar los resultados. La confirmación cuidadosa siempre tiene prioridad sobre la emoción. Cuando, según se informó, exploraciones adicionales produjeron lecturas similares, el interés se intensificó. Según los relatos, la anomalía apareció aproximadamente a 140 pies debajo de la superficie y mostró una densidad inusualmente concentrada en comparación con el suelo circundante. Aunque intrigantes, estas lecturas por sí solas no pueden identificar lo que realmente existe bajo tierra. Simplemente indican que puede ser necesario realizar más investigaciones. La discusión se volvió aún más interesante cuando, según se informó, un mapeo sísmico avanzado sugirió la posible presencia de un vacío subterráneo que medía cerca de 6 metros de ancho. Si es exacta tal característica, podría representar una cavidad natural, una excavación antigua u otra formación geológica completamente diferente. Hasta el momento no se ha confirmado ninguna conclusión. Los datos apuntan hacia posibilidades más que hacia certezas.
Según se informa, algunos especialistas sugirieron que las imágenes podrían indicar nada más que un sistema de cuevas de origen natural. Otros argumentaron que partes de los escaneos parecían inusualmente simétricos, lo que generó dudas sobre si podría estar involucrada alguna forma de ingeniería humana. Sin embargo, sin un examen físico directo, esas interpretaciones siguen siendo especulativas. El misterio subterráneo sigue resistiéndose a una explicación fácil. Según los informes, incluso los ingenieros experimentados que estudiaron los datos se encontraron debatiendo su significado. Varios escaneos apuntaron repetidamente hacia el mismo lugar, lo que alentó a los investigadores a continuar concentrando sus esfuerzos allí, a pesar de la incertidumbre que rodea a los hallazgos. Cada nuevo conjunto de datos parecía plantear nuevas preguntas junto con posibles respuestas. Oak Island demostró una vez más su notable capacidad para inspirar optimismo y cautela exactamente al mismo tiempo. Los observadores informaron que Vanessa Lucido pasó varios momentos tranquilos examinando los resultados antes de ordenar al equipo que ampliara el monitoreo y continuara recopilando información adicional. Aún se desconoce si la anomalía reportada finalmente resulta históricamente significativa o simplemente otro rompecabezas geológico fascinante. Lo que es seguro es que los últimos hallazgos han vuelto a centrar la atención mundial en uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Por ahora la isla continúa manteniendo su respuesta final escondida bajo capas de tierra-agua y siglos de preguntas sin respuesta. Los últimos escaneos habían apuntado hacia una extraña anomalía subterránea, y ahora el equipo estaba a punto de enviar una cámara dentro por primera vez. La enorme plataforma de perforación que se encontraba cerca del Pozo del Dinero seguía rugiendo ruidosamente mientras todos los que estaban dentro de la sala de control miraban fijamente una pantalla grande. La propia Vanessa Lucido estuvo monitoreando el operativo. Porque si realmente existiera una cámara oculta bajo tierra, este podría convertirse en el momento más importante en la historia de Oak Island. Lentamente la cámara de perforación fue bajando al suelo. 40 pies, 70 pies, luego 100 pies. Al principio solo se podía ver barro húmedo, rocas rotas y agua. Pero tan pronto como la cámara bajó, a unos 120 pies, apareció algo en la pantalla que hizo que toda la habitación quedara en completo silencio durante unos segundos. La luz de la cámara de repente tocó una superficie brillante. Al principio parecía como si fuera solo un reflejo en el agua, pero entonces el mismo brillo volvió a aparecer desde otro ángulo. Según los informes, en unos pocos segundos de metraje se registraron múltiples reflejos metálicos. Y la parte más inquietante: detrás de esos reflejos también se podían ver líneas rectas. Las cuevas naturales no suelen crear patrones tan suaves y geométricos. Un ingeniero inmediatamente detuvo el metraje y hizo zoom. En la pantalla parecía como si se viera parte de una pared plana o la superficie de una cámara. Algunos expertos sentados dentro de la sala de control incluso lo llamaron una posible estructura de ingeniería, porque la forma bajo tierra no parecía una formación rocosa aleatoria. Vanessa Lucido siguió viendo el metraje una y otra vez durante varios minutos. Luego le dijo a la tripulación que si realmente hay una estructura de pared allí abajo, entonces significa que el misterio de Oak Island puede no ser solo una leyenda. La historia de Oak Island no se trata solo de la búsqueda de tesoros. Se ha convertido en una historia de obsesión, peligro y misterio que ha cambiado la vida de innumerables personas durante los últimos 200 años. Se dice que todo empezó en 1795, cuando unos adolescentes notaron una extraña depresión circular en la isla. Comenzó a cavar debajo, y ahí nació la aterradora leyenda del Money Pit. En las primeras excavaciones se descubrieron capas de madera, luego piedras, y luego señales que hicieron creer a la gente que podría existir una bóveda oculta bajo tierra. Pero a medida que la excavación se hizo más profunda, el peligro también aumentó. De repente los túneles se llenarían de agua. Varios pozos colapsaron. Algunos equipos quebraron.
y algunas personas incluso desaparecieron para siempre. Según los informes, en los últimos 229 años, se han realizado cientos de intentos de excavación en Oak Island. Ya se han gastado más de 100 millones de dólares. Se han utilizado enormes plataformas de perforación, bombas subterráneas, escáneres sísmicos, buzos, grúas, todo. Pero cada vez el misterio se volvía más peligroso. La parte más inquietante es la teoría de las 6 muertes. Según las leyendas de Oak Island, 7 personas deben morir antes de que se encuentre el tesoro. Y hasta el momento, 6 personas ya han perdido la vida. Ya sea solo una historia, o la verdad, los accidentes mortales en la isla hacen que la teoría sea aún más aterradora. Personas resultaron heridas tras quedar atrapadas en túneles de inundación. Los trabajadores se desmayaron a causa de los gases tóxicos. Varias operaciones tuvieron que cerrarse tras derrumbes repentinos del terreno. Por eso Oak Island ya no es solo una historia sobre oro escondido. Se ha convertido en un lugar donde las personas que buscan respuestas poco a poco se convierten en parte del misterio. Y ahora, el equipo de Vanessa Lucido se encuentra en medio de esa misma peligrosa historia. Lo más aterrador de Oak Island no es solo el tesoro escondido, sino también los túneles subterráneos que han detenido casi todas las excavaciones en los últimos 200 años. Muchos expertos creen ahora que puede existir un sistema completo de trampa, de control de agua debajo del pozo del dinero. Un sistema diseñado para que en el momento en que alguien excave demasiado profundo todo el pozo, se llene de agua. Los últimos informes de perforación de Vanessa Lucido han vuelto a revivir esta teoría. Los escaneos terrestres revelaron canales subterráneos a profundidades de entre 90 y 100 pies que no parecen caminos naturales de flujo de agua. Algunas pruebas del suelo registraron niveles de resistencia casi un 30% más bajos que el suelo circundante, lo que hizo sospechar a los ingenieros que debajo podrían existir caminos huecos o túneles de inundación conectados. El momento más peligroso llegó cuando se registró un cambio repentino de presión dentro de un pozo de perforación. En cuestión de minutos, el nivel del agua dentro del pozo comenzó a subir rápidamente. Las bombas de emergencia se activaron inmediatamente. Todo el equipo tuvo que dar un paso atrás por un tiempo, porque si el sistema de túneles subterráneos está realmente conectado, un pequeño error podría inundar todo el sitio de excavación en cuestión de segundos. Muchos historiadores creen que este sistema pudo haber sido construido intencionalmente hace siglos para proteger el tesoro. La teoría dice que canales ocultos conectados al océano llevan agua al pozo del dinero. En el momento en que alguien comienza a cavar los túneles, se activan e inundan la cámara subterránea. Por eso, ningún equipo ha llegado nunca al final, después de todos estos años. Vanessa Lucido ahora utiliza sistemas de refuerzo adicionales y enormes bombas de agua. La operación se ha vuelto mucho más riesgosa que nunca. Los ingenieros sentados dentro de la sala de control monitorean constantemente la presión subterránea, porque cada señal que viene desde abajo parece una advertencia de peligro. Los expertos empiezan a entrar en pánico. ¿Qué pasa si la estructura colapsa? La situación en Oak Island ya no era la misma que antes. Al principio esto parecía simplemente otra excavación de tesoros, pero después de las últimas lecturas subterráneas, toda la atmósfera cambió. Dentro de la sala de control, se producían continuamente discusiones de emergencia. Los ingenieros seguían repitiendo la misma advertencia. Si la estructura subterránea se derrumba, todo el lugar de perforación podría quedar destruido en cuestión de segundos. Según los informes, los últimos escaneos detectaron una zona de cavidad inestable de casi 12 pies de ancho. Esta era la misma zona donde las anomalías metálicas se registraban en sus niveles más fuertes. El problema era que el suelo alrededor de la cavidad parecía cada vez más débil. Debido a la perforación a alta presión, las vibraciones subterráneas aumentaban, y los expertos temían que una cámara oculta o un sistema de túneles pudiera colapsar repentinamente. Un ingeniero senior le dijo claramente a Vanessa Lucido que si esta cavidad está conectada a túneles de inundación,
Entonces, después de un colapso, la presión del agua podría llenar todo el pozo. Es por eso que en el sitio de excavación se mantuvieron listas bombas de emergencia, generadores de respaldo e incluso alarmas de evacuación. Porque ahora incluso un pequeño error podría convertir esta operación multimillonaria en un desastre. Lo más impactante fue que ya se habían gastado millones de dólares solo en esta fase. Enormes plataformas de perforación, sistemas de refuerzo y equipos de vigilancia, 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajaban continuamente. Pero cuanto más profundizaban, mayor era el peligro. Incluso algunos miembros de la tripulación empezaban a parecer abiertamente nerviosos. Debido a que la historia de Oak Island ya está llena de accidentes mortales y colapsos repentinos, la propia Vanessa Lucido estuvo bajo intensa presión, pero se negó a detener la operación. Según ella, es posible que el equipo se haya acercado más que nunca a un descubrimiento real. Por eso esta excavación ya no fue solo una búsqueda del tesoro. Poco a poco se estaba convirtiendo en una operación de supervivencia donde el riesgo aumentaba con cada movimiento del taladro. El posible tesoro de 400 millones de dólares. ¿Qué podría esconderse realmente debajo? Ahora la pregunta más importante que se hacía el mundo entero era, ¿qué se esconde realmente debajo de Oak Island? Porque los últimos escaneos y lecturas metálicas habían abierto posibilidades que la gente solo había imaginado durante décadas. Algunos expertos creen que podría tratarse de un tesoro pirata. Algunos historiadores creen que puede haber una antigua bóveda bajo tierra, y algunos incluso lo llaman un archivo oculto centenario. Según los informes en los escaneos subterráneos, se registraron múltiples firmas de metal. Eso significa que puede que no solo haya rastros de oro debajo, sino varios tipos diferentes de concentraciones metálicas. Por este motivo, las estimaciones iniciales ascienden ahora a casi 400 millones de dólares. Si esos cálculos resultan ser correctos, este podría convertirse en el descubrimiento más valioso en la historia de Oak Island. Lo más impactante es que la anomalía metálica no se encontró solo en un pequeño punto. Según los mapas sísmicos, la concentración subterránea parece extenderse por un área mucho mayor. En algunas lecturas, los niveles de densidad eran tan altos que incluso los ingenieros se confundieron. Porque una respuesta metálica tan fuerte se considera casi imposible de una manera más peligrosa. Algunos cazadores de tesoros creen que este podría ser el mismo tesoro pirata legendario del que la gente ha hablado desde el siglo XVIII. Por otro lado, algunos investigadores creen que una cámara subterránea revestida de piedra podría contener artefactos antiguos, monedas de oro, reliquias religiosas o incluso una bóveda sellada. El equipo de Vanessa Lucido se vuelve más serio con cada nueva exploración. Ya se han solicitado unidades de perforación adicionales. Las cámaras de perforación graban continuamente imágenes subterráneas, porque si realmente existe una bóveda enorme debajo, esto no será simplemente el descubrimiento de un tesoro. Podría convertirse en el momento más importante en la historia moderna de la búsqueda de tesoros. Y tal vez es por eso que todos los presentes en Oak Island han comenzado a sentir que ya no son parte de una excavación ordinaria, sino que están frente a un misterio que ha captado la atención del mundo entero. Después de muchos días de escaneo, perforación y análisis subterráneo ininterrumpidos, Vanessa Lucido finalmente preparó su plan de perforación final. Esta era la fase que todo el equipo había estado esperando durante varios meses, porque ahora creían que habían llegado muy cerca del lugar donde podría estar escondido el mayor secreto de Oak Island. A primera hora de la mañana, empezaron a llegar a la isla camiones pesados y nueva maquinaria de perforación. Se descargaron continuamente enormes carcasas de acero, equipos de perforación de alta presión y equipos de refuerzo adicionales. Según los informes, esta iba a convertirse en la operación de pozo más grande en la historia de Oak Island. Vanessa aprobó las nuevas coordenadas de perforación que apuntaban directamente hacia la anomalía subterránea donde se habían registrado las lecturas metálicas más fuertes. Esta vez, la profundidad objetivo se fijó en casi 145 pies,
Eso significaba que el equipo se estaba preparando para profundizar más que nunca. Pero el problema era que a medida que aumentaba la profundidad, la presión subterránea y el riesgo de colapso también se volvían mucho más peligrosos. Es por eso que toda la operación estuvo bajo sistemas de monitoreo 24 horas al día, 7 días a la semana. Cada vibración, cada movimiento del suelo y cada cambio en la presión del agua se seguía en vivo. Dentro de la sala de control, las pantallas seguían mostrando datos sin parar. Un pequeño equipo de ingenieros trabajó continuamente analizando cada lectura, porque si los cálculos eran correctos, la siguiente fase de perforación podría llegar directamente a la cámara oculta, cuyas señales habían estado sorprendiendo a todos durante los últimos días. La propia Vanessa Lucido estuvo en el lugar supervisando el operativo. Ella dijo claramente que no hay posibilidad de dar marcha atrás ahora. Estamos demasiado cerca. Por eso se pudo ver una presión extraña en todo el equipo. Algunas personas parecían emocionadas, mientras que otras estaban claramente nerviosas, porque esto ya no era solo una búsqueda del tesoro. En el momento, todo cambió. La forma impactante que apareció en la pantalla. Esa noche la tensión dentro de la sala de control de Oak Island no se parecía a nada visto antes. La fase final de perforación ya había comenzado, y todo el equipo estaba concentrado en los escaneos subterráneos en vivo. Afuera, las plataformas de perforación seguían atravesando el suelo, mientras que dentro, nuevos datos aparecían en las pantallas cada segundo. Vanessa Lucido estaba justo al frente con los ojos fijos en la misma zona anómala que había hecho que toda la excavación fuera peligrosa durante los últimos días. Entonces, de repente apareció algo en la pantalla que hizo que toda la habitación quedara en silencio. Al principio solo se podían ver señales irregulares. Pero a medida que se actualizó el mapeo sísmico, la forma de la estructura subterránea poco a poco se volvió más clara. Y ese fue el momento en que varios expertos casi dejaron de respirar. Según los informes, los escaneos revelaron múltiples vacíos conectados. Eso significaba que no había solo una pequeña cavidad subterránea, sino posiblemente toda una red de espacios subterráneos conectados. La parte más impactante fue que la respuesta metálica de repente se volvió casi un 40% más fuerte. Los ingenieros inmediatamente volvieron a realizar los escaneos, pero los resultados siguieron siendo exactamente los mismos. La geometría visible en la pantalla no se parecía a una cueva natural normal. Algunas secciones aparecían en patrones casi en línea recta, como si fueran parte de una cámara diseñada o un sistema de túneles. Un experto sentado dentro de la sala de control dijo en voz baja: «La naturaleza rara vez crea una simetría tan perfecta». Y después de ese momento toda la atmósfera cambió. Algunos miembros de la tripulación miraron las pantallas con incredulidad. Otros comprobaron silenciosamente los cálculos una y otra vez. Porque por primera vez parecía que el misterio de Oak Island ya no se limitaba a teorías y leyendas. Estaba empezando a parecer un verdadero descubrimiento. Vanessa Lucido inmediatamente ordenó exploraciones adicionales. Inmediatamente se activaron sistemas de vigilancia adicionales, porque si realmente existiera una zona de anomalía masiva bajo tierra, entonces el equipo podría estar parado directamente sobre una estructura oculta de siglos de antigüedad. Ahora el mayor temor y la mayor emoción en Oak Island estaban creciendo juntos. Debido a que los últimos escaneos no apuntaron solo hacia una cámara oculta, revelaron algo que hizo que todo el misterio fuera aún más peligroso. Los expertos empezaban a sospechar que no solo habría una bóveda bajo tierra, sino todo un sistema subterráneo conectado. Durante el mapeo sísmico final, los ingenieros notaron señales inusuales provenientes de debajo de la anomalía principal. Al principio pensaron que podría tratarse simplemente de una distorsión del escaneo. Pero a medida que aumentó el radio de exploración, las lecturas más profundas se hicieron aún más fuertes. Según los informes, el equipo ha identificado objetivos más profundos que alcanzan casi 180 pies. Eso significa que la estructura visible hasta ahora
podría tener una red oculta aún más grande enterrada debajo. Algunos patrones subterráneos parecían como si múltiples cámaras estuvieran conectadas entre sí. En algunos lugares se podían ver formas estrechas parecidas a túneles, mientras que en otros había grandes zonas huecas. La parte más impactante fue que algunas señales metálicas se concentraban aún más a medida que se adentraban más bajo tierra. Por eso muchos expertos han empezado a hablar de la posibilidad de reservas mucho mayores. Los historiadores e ingenieros sentados dentro de la sala de control discutían continuamente diferentes teorías. Algunos creían que podría tratarse de un sistema de túneles centenario construido para proteger tesoros. Otros expertos dijeron que si realmente existen múltiples niveles subterráneos, entonces es posible que toda la historia de Oak Island haya sido mal entendida desde el principio. Y sinceramente esa fue la parte más aterradora. Porque si realmente existen múltiples cámaras conectadas bajo tierra, entonces significa que el secreto de Oak Island podría ser mucho más grande que una sola bóveda oculta. Era muy tarde en la noche. Vientos helados del océano soplaban a través de Oak Island y los focos alrededor del pozo de dinero creaban una extraña atmósfera cinematográfica en la oscuridad. Las pesadas máquinas perforadoras se habían detenido por un momento, pero toda la isla todavía se sentía llena de tensión. Porque bajo tierra puede existir algo que ha obligado al mundo entero a perseguir este misterio durante los últimos 229 años. Vanessa Lucido estaba sola mirando la zona de perforación donde se habían detectado las señales metálicas más fuertes en los últimos escaneos. Las pantallas seguían brillando con los mismos mapas de anomalías múltiples vacíos, conectados lecturas de densidad inusuales y posibles cámaras subterráneas. Algunos expertos decían ahora abiertamente que si estas lecturas son precisas, entonces el mayor descubrimiento en la historia de Oak Island podría estar a solo unos metros de distancia. Pero el misterio aún estaba lejos de terminar, porque por cada respuesta que encontraban, aparecían preguntas aún mayores. ¿Qué se esconde realmente debajo? Una bóveda antigua. ¿Tesoro pirata? ¿Una red de túneles oculta? ¿O algún secreto que se ocultó intencionalmente al mundo hace siglos? La parte más aterradora es que los escaneos más profundos todavía detectan señales incluso más abajo. Eso significa que todo este sistema subterráneo podría ser mucho más grande de lo que se ha visto hasta ahora. Por eso el equipo de Vanessa se está preparando para la siguiente fase de perforación en lugar de detener la excavación. Porque ahora dar marcha atrás se ha vuelto casi imposible. Y sinceramente, Oak Island todavía no revela todos sus secretos. Quizás sea precisamente por eso que este misterio sigue vivo, incluso después de 200 años. Si las señales anteriores son tan impactantes, ¿qué se esconde debajo? Está finalmente a punto de revelarse el mayor secreto de Oak Island. Suscríbete al canal ahora mismo para ver más documentales de misterio de gran dramatismo, porque la próxima actualización de perforación podría cambiar la historia para siempre.